Hay niños que sin haber leído un solo libro, parecen hablar con la voz de los siglos. Sus ojos no miran, sino que atraviesan. Su lenguaje, aunque sencillo, contiene una sabiduría que desconcierta a los adultos. Él siempre fue diferente, dicen sus padres. Ella parecía entender cosas que nadie le había enseñado. ¿De dónde proviene ese conocimiento silencioso? Esa percepción innata que parece no tener origen en la educación ni en el entorno. ¿Es acaso un don? ¿Una suerte genética? ¿O estamos frente a algo mucho más antiguo y profundo? En los textos más antiguos del mundo, desde los Upanishads de la India hasta los misterios órficos de Grecia, se menciona a los recordadores, seres humanos que nacen con el velo entre mundos ya rasgado, con una conexión activa a lo que Platón llamaba anamnesis, la memoria del alma. Según estas tradiciones, no aprendemos, sino que recordamos. Pero, ¿recordamos qué y por qué algunos sí y otros no? Hoy abriremos una puerta que pocos se atreven siquiera a tocar. Exploraremos lo que significa nacer sabiendo, el origen de ese conocimiento intuitivo, y qué papel juegan la reencarnación, el karma, el linaje espiritual y la evolución del alma en esta ecuación cósmica. No lo haremos desde un punto de vista religioso ni dogmático, sino desde la sabiduría esotérica que ha sobrevivido, oculta, en escuelas iniciáticas, manuscritos olvidados y enseñanzas orales transmitidas en secreto. También hablaremos de ti. Sí, de ti que escuchas estas palabras. Porque si este mensaje resuena en tu interior, quizás tú también seas uno de ellos. Quizás tú también hayas venido con un conocimiento que aún no has despertado por completo. Acompáñame en este viaje, porque lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. La idea de que algunos seres humanos nacen sabiendo más que otros no es nueva. De hecho, es una de las nociones más antiguas de la espiritualidad humana. En civilizaciones que existieron miles de años antes de nuestra era moderna, ya se hablaba de almas viejas, de seres que regresaban al mundo con tareas inconclusas o misiones muy específicas. En el hinduismo, por ejemplo, encontramos el concepto de Punarjanma, la reencarnación. Según esta tradición, el alma es eterna y atraviesa múltiples vidas con el propósito de evolucionar, aprender y purificarse. Cada encarnación es una lección, y cuando un alma ha aprendido mucho en vidas anteriores, regresa con ese conocimiento incorporado en su esencia. Por eso, algunos niños muestran desde muy pequeños una comprensión profunda del sufrimiento, la compasión o el propósito. En la filosofía griega, Platón hablaba de la anamnesis. Para él, el alma existía antes de habitar el cuerpo físico y ya conocía todas las verdades eternas. Aprender, entonces, no era adquirir algo nuevo, sino recordar lo que ya se sabía. Esta visión no solo explica por qué algunos parecen nacer sabiendo, sino que también abre la puerta a una educación completamente diferente, una que ayuda al alma a recordar, en lugar de imponer desde fuera. En el antiguo Egipto, la sabiduría era considerada una cualidad que el alma llevaba consigo de una vida a otra. Los sacerdotes del templo no enseñaban a cualquier persona, buscaban los que recuerdan, aquellos cuya mirada indicaba que el alma ya había pasado por los salones de iniciación en vidas anteriores. En el budismo tibetano existe el concepto del tulku, niños que desde muy pequeños son reconocidos como la reencarnación de grandes maestros espirituales del pasado. No necesitan aprender desde cero, simplemente despiertan lo que ya está dormido en su interior. Incluso en las culturas indígenas de América Latina, África y Oceanía, encontramos relatos sobre niños nacidos con el velo caído, capaces de comunicarse
con los espíritus, de leer los signos de la naturaleza o de recordar lugares que nunca habían visitado. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas culturas? Todas, sin excepción, reconocen que la conciencia no comienza con el nacimiento y no termina con la muerte. Todas entienden que hay algo que viaja entre vidas, una llama, una inteligencia, una memoria profunda, y que esa memoria, cuando no está completamente velada, puede manifestarse desde el primer día de vida. Y aquí surge una pregunta más inquietante. ¿Podemos cultivar esa memoria? ¿Podemos despertar lo que hemos olvidado? La respuesta está en las escuelas esotéricas del pasado y en ciertas prácticas olvidadas que hoy vuelven a surgir. Pero antes de hablar de cómo despertar esa sabiduría dormida, debemos comprender qué es exactamente lo que algunos traen consigo al nacer. Eso lo exploraremos ahora en la siguiente parte. Para comprender por qué algunos parecen nacer sabiendo más, debemos observar el alma no como un concepto abstracto, sino como una entidad viva, con historia, con cicatrices y con niveles de evolución. Imagina el alma como un viajero que ha caminado por distintos reinos de experiencia. Cada vida es un libro en una biblioteca infinita. Algunos han leído 3 libros, otros 300. Algunos vienen saliendo de una existencia en la que apenas aprendieron a sobrevivir. Otros, en cambio, dejaron su última vida como sabios, artistas, sanadores o buscadores de lo divino. Y al regresar, su alma aún vibra con los ecos de ese conocimiento. Esos ecos no se expresan como datos ni información racional. Se manifiestan en forma de intuición, sensibilidad, talento inexplicable o una madurez emocional inusual. Un niño que consuela a su madre cuando llora. Una niña que pregunta por el sufrimiento del mundo como si ya lo conociera. Son señales. Pero este conocimiento heredado no es una casualidad genética. No es una anomalía, es el resultado de un proceso cósmico profundamente organizado, el crecimiento del alma a través del tiempo. Los hindúes lo llaman samskara, impresiones sutiles que quedan marcadas en el alma tras cada experiencia. Estas impresiones no desaparecen con la muerte, sino que se transfieren como un tatuaje invisible al siguiente cuerpo. Si en una vida pasada alguien practicó meditación, servicio desinteresado, estudio profundo o contacto con lo divino, ese entrenamiento deja huellas, y cuando el alma reencarna, lo hace con esas huellas aún brillando bajo la superficie. Del mismo modo, quienes en vidas anteriores evitaron el crecimiento, actuaron con egoísmo o permanecieron dormidos, reencarnan con una conciencia aún cerrada, necesitada de despertar. Pero hay algo más profundo aún. Muchos de los que nacen sabiendo no solo traen conocimiento, traen también una misión. Son lo que algunas tradiciones llaman semillas estelares, almas voluntarias o guardianes del equilibrio. Encarnan en tiempos de cambio, como el que vivimos ahora, para ofrecer guía, para sembrar luz, para enseñar sin parecer maestros. No lo hacen desde el orgullo. De hecho, muchos sienten una profunda soledad, una nostalgia inexplicable o el deseo de volver a casa, aunque no saben a dónde. Esta sabiduría que traen no siempre se manifiesta de forma espectacular. A veces es silenciosa, discreta, a veces se esconde en el que ayuda a todos sin pedir nada, o en el que lee a los demás sin palabras, o en el que, desde niño, ya entiende el sufrimiento del mundo y aún así ama. Por eso, juzgar el conocimiento únicamente por títulos o diplomas es un error espiritual. El verdadero saber no siempre se puede medir con lógica.
A veces se reconoce solo con el alma. Ahora bien, si este saber es tan profundo, ¿por qué muchos lo olvidan al crecer? ¿Por qué si nacen sabiendo, parecen perderlo con el tiempo? El alma llega al mundo como un viajero que justo al cruzar el umbral del nacimiento, bebe el agua del olvido. En la mitología griega, esta agua proviene del río Lete, cuyas corrientes borran los recuerdos de las vidas pasadas. Los egipcios lo representaban como el velo de Neftis, una niebla que cubre el alma para que pueda volver a aprender desde cero, sin el peso de su historia completa. ¿Por qué este olvido? Porque en el juego cósmico del crecimiento espiritual, olvidar es parte del desafío. Recordar, entonces, se convierte en un acto de voluntad, de búsqueda, de evolución consciente. Si todos lo supiéramos todo desde el principio, ¿qué mérito tendría recordar quiénes somos? El alma necesita elegir recordar. Y aquí está la clave. Algunos no lo olvidan del todo. El olvido no es absoluto. Es más bien una niebla que cubre, pero no borra. Y hay almas tan viejas, tan entrenadas, tan conscientes, que la niebla apenas las detiene. Desde la infancia muestran una claridad especial. No recuerdan los hechos, pero sí la vibración. No pueden decirte dónde aprendieron a amar profundamente. Solo saben que ya lo hacen. Sin embargo, incluso estas almas pueden perderse. La presión del entorno, la educación que sofoca la intuición, el dolor no comprendido. Todo esto puede apagar esa chispa. Muchos niños sabios se convierten en adultos confundidos. ¿Por qué? Porque el sistema en el que nacen no está hecho para proteger la sabiduría espiritual. Está diseñado para formar piezas que encajen, no para despertar almas que brillen. Por eso hay sabiduría que duerme en los sabios, hay luz que se olvida de sí misma, pero esa luz puede reactivarse. Y cuando lo hace, se produce un fenómeno fascinante, el despertar. No como una iluminación repentina de tipo místico, sino como una serie de coincidencias que tocan fibras profundas. Un libro que aparece en el momento exacto, un maestro inesperado, un sueño que se repite, una voz interior que se hace más fuerte, y de pronto esa persona comienza a recordar, no con palabras, sino con certezas que emergen del alma. Es entonces cuando la sabiduría que siempre estuvo allí empieza a manifestarse con más claridad, y lo hace en forma de compasión, de visión, de servicio. La persona ya no busca solo para sí, sino que siente el llamado de compartir, de enseñar, aunque no se llame maestro, de guiar, aunque no lo reconozcan como guía. Y aquí es donde ocurre el verdadero misterio. La sabiduría se multiplica al ser compartida. Cuando una alma sabia recuerda quién es, despierta también a otras, como velas que se encienden unas a otras en la oscuridad. Por eso algunos nacen sabiendo más que otros, y por eso es tan importante que recuerden lo que saben. En la siguiente parte hablaremos de cómo tú puedes comenzar ese proceso, porque aunque creas que no has nacido sabiendo, hay algo en ti que aún duerme y espera